Hubo años que no se habló de la escuela. Después de muchos años en que no, prácticamente la escuela estaba como olvidada. Cuando triunfa la revolución, todo el mundo quería hacer grandes cosas. El país quería hacer cosas grandes, más grandes que el país mismo. I believed in revolution. I was young and I believed in it. Para Fidel todo tiene que ser lo mayor del mundo, ¿no? Para él eran las mejores del mundo, no eran las de Latinoamérica. Tenían que ser las mejores escuelas de arte del mundo. Es una obra que uno no se cansa de visitar, siempre encuentra algo distinto. Te dice historias distintas, hasta donde puedas llegar. Cuba is free. The hated regime of Batista is overthrown. Now will come the fruits of true government. The citizens of Havana come out in force to welcome their liberators. A new day has dawned for all. The revolution was an idea, a very beautiful idea to change everything, to go against dictators, to have a very democratic thing, and to have a real, honest government. En un momento político como el comienzo de la revolución, donde había todavía un gran espíritu de guerrilla, ¿no? De aventura, y entonces donde toda la posibilidad de la revolución estaban abiertas. El triunfo de la revolución fue algo tan sorprendente, tan extraordinario, porque era como un deseo, como un aseo, como un hambre de siglos de justicia, de amor, de cambiar cosas. Porque se cuestiona todo. Todas las cosas habidas, consagradas por años, se cuestionan y si se considera que están equivocadas, se cambian. Entonces eso es una cosa muy interesante para mí, que trabajo en una esfera creativa. Era una atmósfera muy linda realmente. Es que yo creo que en esa época a uno le parecía que todos los sueños podían realizarse, ¿no? Y que todos estaban al alcance de la mano. Y la utopía y la revolución, todo podía alcanzarse. One day, it was absolutely the beginning of the revolution, Fidel Castro arrived to the country club, to which he didn't belong at all, and with Che Guevara, and they decided to play golf. The country club was the most aristocratic club in Havana, so all the old members that were playing golf were horrified. And suddenly Fidel Castro said to Che Guevara, imagine, Che, if we could put hundreds of students of art in this magnificent landscape. They finished playing golf and they went out, everyone in their car. And in one street, there is a woman walking. She was a great revolutionary, who was an architect. Suddenly, Fidel Castro sees her. He says to the chauffeur, stop now. Me dice, monta, monta. Y le dije, pero ¿y mi carro? Me dijo, no, no te preocupes. Y dio instrucciones para que alguien tomara mi carro, que era un Ford Thunderbird
muy lindo. Y entonces le da la orientación al chofer que vaya hacia el country. Naturalmente entramos al country, pero no veíamos nada. Eran las 9 de la noche, las 9:30, todo era oscurísimo. Y entonces me dice, decidí que tú tienes que dirigir las mejores escuelas de arte que vamos a hacer del mundo. Selma said, all right. And that day, I had a cocktail in my house, and I had a lot of friends. And suddenly, Selma, who was not invited, arrived to my house. Te tengo una buena noticia. Dice, sí que, digo, Fidel quiere que yo haga las mejores escuelas de arte del mundo y yo quiero que tú seas el arquitecto. Tú puedes hacerlo. There was no limit of money, everything. And I said, of course, I like it very much. You want it? Yes, I like it. I want to do it. Well, then you have to end the project in 2 months to begin the construction. I said, but it's impossible. You take it or you leave it. I said, I take it. Well, of course, at that moment, I couldn't do that. There were 5 schools of art. I couldn't do the 5 schools of art because they were terribly big. So I decided to call 2 architects who were friends of mine, 2 Italian architects who were in Cuba, Vittorio Garatti and Roberto Gottardi. Yo conocí a Ricardo Porro en Venezuela. Porro estaba exilado, él había escondido en su casa en Cuba un personaje importantísimo del Partido Comunista. I helped to make revolution, but in a very soft way, you see. I never fought. I don't think I am a man to fight with guns. I fight with ideas, that's all. En Venezuela en el 57 había muchas posibilidades, mucho trabajo. Entonces estábamos los 3 Claro que en ese momento decir voy a Venezuela, todas mis amistades me miraban, ¿no? con asombro, ¿no? Porque era una cosa, ¿no? Ahora todo el mundo está acostumbrado a viajar a cualquier lado, pero en aquel momento no era así. En el año, apenas triunfa la revolución, en 59, en abril del 59, Fidel se reúne con los arquitectos en el Colegio de Arquitectos. Fidel le dice a los arquitectos, bueno, se acabaron las obras de lujo, se acabaron las grandes mansiones, se acabaron los hoteles, ahora tenemos que construir para el pueblo. Inmediatamente algunos de ellos se fueron a Estados Unidos. Ricardo sale vuelve a Cuba, ¿no? Me dijo a mí y también a Garatti que había mucho trabajo de hacer como arquitecto, que la universidad también hacía falta profesores. La llamada era de gran entusiasmo, ¿no? Porque la posibilidad de ir en un país en revolución, ¿no? donde se trataba de resolver todos los problemas sociales, ¿no? It was natural. We wanted something different for Cuba. Entonces empezó la aventura, 61-65. También podíamos tener miedo todos nosotros de frente a una cosa tan grande. Nadie sabía qué cosa era una escuela de arte. De artes plásticas se sabía más porque teníamos una escuela de artes plásticas aquí que más o menos funcionaba. Pero una escuela de danza moderna, ¿qué era una escuela de danza moderna? Al principio nosotros dijimos, bueno, vamos a ser una ciudad del arte. O sea, los directores de las escuelas dijeron, no, nosotros queremos cada uno un proyecto, una escuela separada. Interesante ver que cómo nosotros nos distribuimos la escuela fue de forma bastante, digamos, informal, espontánea. Entonces Ricardo cogió danza moderna, que es donde había todo el problema del folclore africano, que a él le gustaba mucho. Y también arte plástica, era el escultor. ¿Quién mejor podía ser la escuela de arte plástica de un escultor, ¿no? Gottardi, que se había interesado de teatro, sí, escogió arte dramática, ¿no? Había pensado de ser bailarín
Yo no he podido ser bailarín, pero puedo hacer una escuela de baile, ¿no? Y la música también, había estudiado piano. Así también caminando por el campo de golf, nosotros escogimos el terreno que más nos gustaba y empezamos a trabajar. Había una atmósfera en general en que todos de mi edad, no 30, 35 años, 33 años, tenían responsabilidades mucho más allá de la edad y de la experiencia. Quiere decir, era un criterio, era una revolución joven en este sentido. Teníamos en 2 meses, un mes, proyectarlo todo. Y entonces escogimos, cada uno tenía 10, 12 estudiantes, y ahí trabajamos todo en el country club. Ellos nos escuchaban, o sea que era un colectivo multidisciplinario donde nosotros no nos veíamos como los obreros que estaban bajo el mando de Garatti, de Gotardi y de Porro, sino que éramos parte del equipo de proyecto. Había un ritmo de trabajo muy fuerte, o sea, era un sueño que había que convertir en realidad y por tanto nos motivaba suficiente para poder dedicarnos a esa tarea. Normalmente se hace el proyecto y se construye, se ponen los alumnos. En cambio, las 3 cosas empezaron simultáneamente. Por la mañana temprano íbamos a llevar los planos directamente a la obra, porque la obra después, lo primero dibujo y todo ya empezó. We began to work all night, all day, and at the end of the 2 months, the project was ready for construction. En aquel momento se nos ponía una situación muy, muy difícil porque había empezado el bloqueo de los Estados Unidos. Nosotros no podíamos importar materiales desde afuera y teníamos solamente que trabajar con los materiales, el único material que había aquí en Cuba, que era el barro. We wanted to do most of the building with what was in the earth, because it was a moment in which brick was cheaper and there was not so much cement. Por eso hicimos el piso de terracota, los muros de ladrillo y rescatamos la técnica de la bóveda catalana. Bóvedas catalanas implica poder cubrir espacios importantes sin necesidad de tener acero ni vigas de hormigón ni nada. Pero nadie sabía hacer la bóveda. No se estaba haciendo en el país. Descubrimos que, por suerte, en el Ministerio de Construcción estaba un señor ya un poco anciano, Gomercindo se llamaba. Era un viejito maravilloso, entusiasta. Hacía pequeños experimentos de bóveda catalana en el parqueo del Ministerio de Construcción. Él seguía con su cosa, nadie le hacía caso, pero nosotros dijimos, bueno, eso es el hombre nuestro. Entonces él preparó como 80 obreros para que aprendieran a hacer bóveda. He put an arc of the form, let's say it's a cannon vault, it's a vault continuing. And he begins to put one piece of very flat brick to paste one with the other that dry immediately. And so he began to do the first part, and then another one and another one until he had 5 pieces of brick like this. And it was the way he did it. Había gente sí que dudaba de la bóveda y efectivamente, porque no había mucha experiencia, pero toda la manera nuestra de hacer era
muy atrevida, digamos, ¿no? Toda la primera faja esa que se ve, ¿no? Que hace un gran anillo, todo eso es hormigón, ¿no? Forrado con el encofrado. Adentro del encofrado se puso toda la losa de barro, entonces pues se puso toda la estructura del hormigón. Entonces era muy importante fundirlo todo de una vez. No se podía parar porque era necesario que la continuidad en la fundición. Entonces organizamos con los muchachos de la escuela, ¿no? Toda una especie de conga, de carnaval, ¿no? Los estudiantes aparecieron con refresco, con merienda, encaramados en todo ese andamiaje grande que se tenía. Todos los dibujantes, inclusive los estudiantes que estaban, etcétera, y siempre iba un conjunto de tambores o de danza o algo, ¿no? De los mismos estudiantes de música, y se hacía pequeñas inauguraciones casi simbólicas, porque no se terminaba la obra. Me acuerdo que nosotros íbamos a la escuela a hacer trabajo voluntario, a cargar bloques, ladrillos, y allí estuvimos construyendo, allí yo vi a todos los arquitectos, a todos los constructores. Entonces todo eso se hizo a ritmo de música con la tumbadora y los niños que, bueno, siempre yo me conmuevo a ese cuento. En definitiva, aquello fue como una gran familia. El problema es que nosotros no lo veíamos como centro de trabajo. Gente que nos queríamos mucho, todavía nos queremos. La escuela iba surgiendo con nosotros dentro, sin terminar. La ocuparon y empezaron a recibir clases. La Escuela Nacional de Arte era como lo ideal del campesino. No tenía que ser de un pueblo de cabecera ni de una provincia, como si era de la sierra, de los montes, más adentro, de cualquier lugar. Había una atmósfera de creatividad a donde quiera que te miraras. Siempre se leía poesía, los músicos tocaban. En la escuela porque uno vivía. Dentro de la escuela uno se movía dentro de la escuela. Había una interrelación entre músicos, pintores, teatristas. Eso no lo había antes de la revolución. La revolución le dio mucha libertad a la mujer inmediatamente. Entonces, nosotros pensábamos que la virginidad era una tara y por lo tanto había que liberarse de ella. La minifalda, fuimos las primeras en La Habana que utilizamos la minifalda. Recuerdo que fuimos las primeras que utilizamos los bikinis. Y era un experimento hermoso. Y nosotros salimos soñando de ese experimento, porque todos soñábamos. La escuela contribuyó a que realmente soñáramos. Era como un gran espacio, como una gran estructura para desatar las posiciones oníricas. Pero oníricas en la vida también. Nos soñábamos en la vida. Estaba un poco ligado a la revolución, que era todo un momento de grandes transformaciones, que no tiene esquema preestablecido, ¿no? Una obra abierta como lo era la revolución.
todas las escuelas no tienen una entrada principal, ¿no? Y que todos comunican entre ellos. Y eso, bueno, ese era precisamente un poco el discurso de la revolución, que no quería encajarse en una visión así dogmática. Porro dice que yo he hecho un útero. Pero eso lo hice sin conciencia, pero probablemente es verdad. Pronto me acordé que me gustaban los lugares oscuros, los huecos, los lugares misteriosos y todo, pero cuando se entra en las aulas se iluminan. Es una arquitectura que nos tiene que representar poder, ¿no? Tiene que representar integración, tiene que representar libertad total. No hay puerta, no hay templo, no hay columna, ¿no? Un lugar que tú cruzabas, como en un jardín, el jardín es todo tuyo, ¿no? Yo veo la escuela mía como la iniciación a un rito. Es decir, no entro de la calle para el teatro, no. Hay todo un proceso de iniciación que necesita toda una serie de pasos para llegar. Por eso si uno lo ve en esta óptica, explica por qué yo no tengo relaciones directas, por qué cierto recorrido parece un poco laberíntico, un poco misterioso, un poco tortuoso. El hecho que alguien diga si se acuerda de la ciudad medieval o que yo tengo, por italiano, tengo la influencia, bueno, naturalmente uno tiene la influencia, puede ser que Venecia salga también. Y hay algo, una cosa que respirábamos por dentro, que pienso que se refleja en la arquitectura, que nace de muchas vivencias, vivencia es experiencia de vida, que nosotros teníamos muy fuerte en ese momento, ¿no? Wilfredo Lamb was a painter, and I met him when I was 18. His painting stayed in my mind when I began to try to express the black part of Cuba. So I tried to make the school of plastic art as the image of a goddess of fertility called Ochun. So I put a lot of breasts in the domes I built, just as breast of a woman. And I made it as a small city with a narrow street and a piazza. And in the piazza, I placed a sculpture I did, just like a fruit called papaya, that in Cuba has a sexual feminine connotation. I am not an abstract architect. I am a figurative architect. For me, this moment of the schools of art was a kind of an internal revolution, because it was the romantical moment of the revolution. I wanted to express something new, the atmosphere of I felt in Cuba during the revolution. The entrance became just like if it was an explosion. That is what I used to feel.
this kind of sensation that could unite million people in a piazza, you enter in a place in which you have very angular pillars. And these pillars, when they arrive to the piazza, they go in different directions. And I wanted to express another sensation I felt during this moment, is the fear of that something terrible would happen. Y que la revolución fuera un fenómeno muy interesante, etcétera, ¿eh? Eso es una cosa, pero no era fácil, ¿no? Había bombas, atentados en las calles, en los lugares. Después de Playa Girón, el bombardeo. Eso naturalmente, si tú llevas violencia, violencia autogenera violencia. Entonces, bueno, hay que estar consciente, ¿no? It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. You know, a revolution passed from a romantic moment after that to a moment it becomes a rule, and it's very different, you know. ¡Viva el internacionalismo proletario! Proletarski internacionalist! More and more Cuba was near Soviet Union, more they wanted to use the same systems as the Soviet Union. And one of the systems of the Soviet Union is a very stupid system of prefabrication. And they began to make buildings and make buildings and make buildings prefabricated, which were absolutely awful. El Ministerio de la Construcción, que era el que asesoraba los departamentos de diseño de todas las empresas de proyectos, se vuelca completamente para la tecnología prefabricada. Era una política del Ministerio de la Construcción, porque consideraban que preocuparse por la belleza estaba en contra del interés de producir. Tenías que hacer, eran edificios que no eran prefabricados y parecían prefabricados. El Ministerio de la Construcción veía a los arquitectos como burgueses. O sea, se veía la profesión de arquitecto como una profesión burguesa, no como una profesión como los médicos, como los ingenieros. Surgió alrededor de las escuelas de arte una polémica que dividió a los arquitectos cubanos. Los que estaban a favor de ese tipo de arquitectura podían ser recibidos o tener una etiqueta de elitistas, de intelectuales, artistas que solo querían su propia satisfacción. Hubo justamente una gran envidia por nosotros que habíamos tenido así esa suerte de hacer esto por encargo directo. También envidia, sí. Y la cosa, primero, de que dos de ellos eran extranjeros. Y luego de que Porro siempre andaba provocando. Ricardo es como es. Él además se pasa la vida entera, yo se lo digo, diciendo, hay una palabra en francés que lo dice, haciendo boutade, o sea, expresiones que son chocantes. Y a él siempre le gustaba llamar la atención, a veces buscándose problemas. Entonces él decía que las cúpulas de la Escuela de Artes Plásticas eran las nalgas y los senos de las mujeres cubanas, de las negras, la escultura que él hizo. Esa es otra parte del cuerpo femenino.
Y entonces ese sexo como fuente ahí en el medio de la plaza es una cosa que a nosotros nos encantaba, pero levantó mucha polémica también. There were ladies in the Ministry of Culture who found that it was very indecent. And for example, there is water that came out from the fountain, and they said not to use the fountain anymore, to close it. En la escuela, en esos años, había una libertad de la personalidad muy fuerte, hasta tal punto que allí, si en algún lugar se practicaba lo que en esa época se llamaba el amor libre, en la Escuela Nacional de Arte. Así que era desbordante, era exuberante. Y eso es lo que hizo de que en un artículo del Che, que se llama El socialismo y el hombre en Cuba, el Che critique a los estudiantes, a la concepción que existía en la Escuela Nacional de Arte. Porque dice que él no estaba de acuerdo con becarios que viven al amparo del presupuesto oficial, ejerciendo una libertad entre comillas. Después de eso, después que el Che dijo eso, se aplicó la disciplina militar y esas cosas ahí en la escuela. Trataron de pronto de militarizar la escuela, porque empezaron todas las polémicas estas de que si los artistas tenían problemas ideológicos y que serían unos blandengues y toda esa palabrería absurda, ¿no? Y ya te digo, pasamos por muchas cosas. Yo también tuve que pasar por la eliminación de los gays en ese momento. Y yo lo recuerdo eso con mucha tristeza. And many of these students who were taken out, I continued to give classes to them in my house because I didn't agree with the purge. Porro conocía a los cubanos y su idiosincrasia. Porro fue viendo todo lo que iba sucediendo durante la marcha y fue apurando sus proyectos y fue apurando sus obras. I used to tell the other architects, don't lose your time making small details. Try to do things fast because perhaps one day it's going to be stopped. Nunca he sabido que venía, claro, está bien, decía, es el primer ministro, pero ciertamente el decidir que toda obra no productiva se parara, naturalmente ahí entraron también las escuelas. Y alguien dijo, muy bueno, porque las escuelas esas no sirven. Es un sueño megalómane. Nosotros teníamos 300, 400 obreros cada uno y después fue disminuyendo. Y al final, antes de cerrar, yo creo que tenía 25. Cuando se pararon, las únicas dos escuelas terminadas eran las de Porro. Y esta estaba casi prácticamente terminada. Le faltaban los vidrios, los ventanales y los pisos de la sala de ballet. Hubiera sido un problema de 15 días, porque el material ya estaba y todo. Y después, bueno. You know, it's just like a process in Kafka. You see, one day you know that something is not going very well, and then you realize that you have been accused of something, and then you realize that you have been judged, and then you realize that you are guilty, and nobody tells you. Yo recuerdo aquel día como algo muy triste para todos, ¿no? Porque de ahí entonces, bueno, nosotros teníamos ese paraíso trabajando allí en las mismas escuelas de arte y tuvimos que pasar a trabajar al Micón. Le decíamos la pecera. En el sistema del Ministerio de Construcción y toda la arquitectura cubana había una cierta tendencia
a anular las personalidades, a no valorizar la existencia de arquitectos artistas, de arquitectos creadores. En los primeros años teníamos un ambiente que no era favorable, un ambiente bastante hostil, ¿no? Manuel Quintana era como el arquitecto, el gran arquitecto del Ministerio de Construcción, un poco el arquitecto de Fidel, se podía decir. Antonio Quintana era un buen arquitecto, de los grandes arquitectos cubanos en los años 50, de los pocos de esos que se quedaron en Cuba. Bueno, el arquitecto es de lo viejo, el único que había quedado aquí. Y tenía mano abierta para hacer lo que le daba la gana. Y Quintana también estaba en contra de las escuelas de arte. Pero cuando a Quintana le tocaba a él hacer sus obras, se olvidaba de la de todas las normas que le obligaba a los demás. Cuando el ministerio ocupa la Escuela de Arquitectura, yo recuerdo que el arquitecto Quintana, que era el jefe de departamento, me prohibió que llevara a los alumnos a visitar las escuelas de arte. He was my chief, my boss. And of course, everything he could do against me and to speak me in a very disagreeable way, he used to do it. Cuando se interrumpieron las escuelas de arte, entonces Porro, trabajando bajo Quintana, y lo pusieron a diseñar la jaula de un águila en el zoológico. I knew that something was wrong. I understood that no more was going to be built by my hand. So I was going to lose my life. And I love my life. I don't want to lose it. Not because they are going to kill me, but because I wouldn't do anything else. I made a very individual architecture, and they wanted Soviet architecture. And as I was forbidden, I could not work anymore in my architecture, or I had to do awful things as they were doing, and I decided to leave Cuba. Nosotros tuvimos periodos difíciles, finales del 60 y principios de la década del 70, y es lo que se ha llamado el periodo gris. No fue un quinquenio, sino 3 por lo menos, y no eran gris, sino era amargo. Todos fuimos dispersados para tomar contacto, era la palabra, con la realidad. Gente que estaban todo el tiempo soñando con bellezas y cosas que no eran importantes para que aprendieran cómo era la vida de verdad. Y entonces castigaron a gente muy valiosa, poetas, escritores, etcétera, y lo dejaron por años metido en la casa sin hacer nada, sin publicar nada. Entonces mucha gente se perjudicaron con eso, ¿no? A los que estaban más interesados en la cultura eran vistos siempre como gente peligrosa, porque no se entendía muy bien. Podían hacer una cosa y a lo mejor había un significado oculto. Se recrudece en las medidas contra diferentes grupos religiosos, homosexuales. Yo creo que pesaba eso, había sospecha con los extranjeros en general. En un cierto momento me alejaron de la universidad porque estaba como ideológicamente que no estaba bien, y entonces que tenía que pisar tierra, ¿no? Tocar tierra, y para eso me mandaron a una empresa constructora. Digo, saber construir el mínimo que tú le puedes decir a un arquitecto, saber construir el medio para hacer la arquitectura.
tú estás confundiendo el medio con los fines. Se me daba dolor de cabeza porque yo no entendía, ¿no?, por qué tenía que hacer aquello. Castigado fui yo 4 meses. El ambiente del ministerio era completamente otro ambiente, ¿no? Estábamos en la oficina de proyectos, pero eso sí, después nos separamos, bueno, intercomunicábamos, como cuando nos veíamos, hablábamos de diferentes experiencias, ¿no? Vittorio trabajó en planificación física. Él trabajó bien, le gustaba planificación física. Cargo del plan director de La Habana. Junto a eso hice también un estudio detallado del parque metropolitano, del puerto. Lo que pasó con Garatti fue muy duro y muy injusto, ¿no? Una persona tan buena y tan humilde y además con ese espíritu de colaboración. Y creo que todo el problema de Vittorio nació porque él se llevaba plano a la casa de planificación física. Pensaron que hacía espionaje, no sé, una cosa completamente loca. Eso uno prueba, ¿no? Entonces decía, bueno, entonces a lo mejor ustedes, cuando iba a sacar copia, usted sacaba copia usted mismo, entonces a lo mejor ese documento lo podía reproducir. Una cosa que después se demostró que no era verdad. Efectivamente, ellos se habían equivocado. Pero bueno, ya Garatti estaba en Italia. Los arquitectos, y esto fue una paradoja, cumplieron el encargo que se les dio de hacer las escuelas de arte más hermosas de todo el mundo. Irónicamente, después fueron criticados por eso. Yo empiezo a escribir sobre la arquitectura de la Revolución Cubana en 1967-68. Yo viniendo de Buenos Aires de 1963, yo admiraba esa escuela y la visitaba con los arquitectos. Para mí es una obra importantísima de la revolución. Lo que pasa, bueno, en su momento yo después dudé de que esa obra pudiera realmente significar un camino. Roberto Segre, que es un argentino que enseñó historia, él revolucionó la historia, enseñanza de la historia de la arquitectura en Cuba. Segre habló mal de la escuela de arte, decía que era una arquitectura que no tenía nada que ver con la revolución. Y entonces esto influenció a mucha gente. Mi crítica era, en primer lugar, que era una obra excesivamente costosa y era una obra faraónica en un momento en que Cuba estaba pasando por dificultades económicas. All the articles who came out of Cuba were written by him during a long time. And he decided what to say and what was moral and what was immoral. My architecture was immoral. Yo me acuerdo que en el 69 yo di una conferencia en Londres y entonces, claro, critiqué las escuelas de arte. Y entonces me acuerdo que alguien atrás me gritó, you are against the sex, you are against the sex, why you are criticizing the sex person? I said, no, I am not against the sex. I like the sex with women, not with architecture. Segre no entendió nada y entonces él dijo que era una cosa de artista elitario y que... Yo critiqué, después vi que ellos también que hubieran hecho 5 escuelas diferentes. Ballet, baile es baile. Moderno, antiguo es baile, ¿no? Entonces, ¿cómo puede haber 2 escuelas de baile diferentes? Las escuelas de arte, en el fondo, insisto, el uso social de las escuelas es mínimo. Me sintieron como que yo los había traicionado.
me puse del lado del Ministerio de la Construcción, me puse del lado de los que criticaban. The School of Vittorio was almost finished, 90% finished. And the first dancer of the Cuban ballet, Alicia Alonso, one day she arrives and she says, "I don't like it. No more ballet here." And of course, as she is the principal danseuse étoile of Cuba, she took the ballet out of Vittorio and they left the School of Vittorio die. Hay mucha leyenda sobre la escuela, las escuelas. Y yo tengo otra memoria. En el momento en que se paró todo, faltaban toda una serie de cosas que dice, bueno, para trabajar en esa situación sí no me gusta, ¿no? Pero no, porque no le gustaba la arquitectura. They tried to use the School of Vittorio for you say circus, for circus students, you know. All socialist countries believe very much in circuses and to send, to make circuses, the Soviet circus, and they love this kind of thing. I don't like it so much, but anyway, they love it. Y entonces montaron ese muro como los circos, ¿no? Después los caballos dan vuelta y colgando los ganchos aquí. Sí, exageraron un poco porque me pintaron ahí todo eso. O a lo mejor no lo pintaron ellos, a lo mejor lo pintaron eso del serial de la televisión. De una gente de otro planeta que bajaron aquí, entonces eso era el templo. Sí, sí, me prometieron un pedazo de eso. Nunca se hizo mantenimiento, nunca se hizo nada para contrarrestar los problemas del tiempo, ¿no? La hiedra, los árboles, todo iba como comiéndose esa arquitectura, tragándosela. Y de todas maneras adquiría otra belleza. No, la belleza esta de cómo la selva se traga los edificios. Los árboles entran, entra el río y entra todo. Ballet era casi todo soterrado y el río cuando se creció la inundó toda por dentro. Cuando llueve el río es otra cosa. Porque en todos los años que estuvimos aquí nunca pasó eso del río. Eso fue por todos los problemas que a monte construyeron. Entonces se creó ese problema del río, pero antes no existían. Estuvo marginada oficialmente. Prácticamente no se quería que se hablara de las escuelas de arte, porque era una obra maldita. In 1989, when I was 15, I went to the National School of Music in Havana. I was thankful to have the opportunity to be in the school and to upgrade myself and to develop myself into what I really wanted to do. The 80s, it was much more open artistically in Cuba because probably the 70s was so repressed. They could not play jazz because that was the music of the enemy. I felt I had
restrictions, and I felt I had freedom at the same time. The buildings were abandoned, they were in ruins, but at the same time, they were used. I remember that I saw actually classes when I was walking by, and there were people, there weren't even enough chairs. The grass was coming all the way, sometimes up to the middle of 1 meter or 2 meters, up to the thing, and it was there, you know. You have to cut sometimes to get into places. I went to the theater school at ISA from 1982, 83 till 87. I think the majority of the students never think about why that school is unfinished, because you assuming because there are a lot of things like that also in Cuba. When I was a student there, we could perceive that this architecture was amazing, but it was not recognized. We could sort of like go into the roof and walk around and explore the space, especially the school designed by Vittorio Garatti, the ballet school. We all thought that was the circus school. We used to party a lot in the roofs of the school. We did drink a lot of rums and had a lot of sex and girlfriends and everything else that adolescents can do when they get wild in the middle of an arts school. For me, the only thing that would be better is if the school were finished and everything else, I would say the basics of it works, like having better quality of food. And then, you know, instruments start broken and couldn't be fixed and things like that. That was part of when the Eastern Europe and Russia start falling apart in their socialist system. Then Cuba became completely on its own. Hemos padecido limitaciones materiales muy graves. Cuba tuvo que enfrentar la reducción del 75% de sus importaciones, la pérdida casi total de mercado para sus principales productos de exportación. Han faltado los alimentos, los medicamentos, la electricidad. Y entonces viene el periodo especial, 91-92 fue crítico, no teníamos ni corriente eléctrica, era una situación, andábamos todos en bicicleta, no había transporte, no había nada. En que todos nos pusimos muy delgados, no porque estuviéramos haciendo ejercicio, sino porque comíamos muy mal o no comíamos. And we start seeing all these people saying bye to each other. So many people died just trying to cross, you know, from Cuba to Miami. Nosotros pasamos con el periodo especial algo muy, muy extraordinario. Solamente un país gestado de la forma en que se hizo podía haberlo soportado. Ninguno lo podía haber soportado. Ninguno. Hubo una época, como en la escuela de música, hubo una época que ahí vivían personas, familias. Inclusive eso era para el amor rápido. Eso que servía. En esas dos edificaciones que está al lado sin techo, allí tú veías la gente que colgaba la ropa para secarse. Los muros, todo negro, porque cocinaban ahí, ¿no?
Entonces era, tú dices, ¿cómo es posible que vivan y aquí den clase? Pero era así, pasó eso. ¿Vale? La saquearon, que se portaron, se sacaron puertas, ventanas, piso, techo, de todo lo que pudieron quitar. They are very poor and they have not a house. Nobody gives them a house. They have not the possibility to have a house. So they have to build with pieces of wood that they find somewhere. Small little houses, single room for a whole family. And they build it and they need something, they need some wood or something like that, and they steal it. I understand them. Todo electrónico. ¿Viste? El arquitecto de la Escuela de Arte, qué lindo garaje tiene. Hay muchas razones por las cuales yo me quedé aquí, ¿no? Esa de la Escuela de Arte puede ser una entre muchas, ¿no? Indudablemente yo me he formado, he crecido, madurado aquí en Cuba. Que en Cuba hay una forma de relacionarse de la gente que es muy linda, es muy... quiero decir que yo me siento bien aquí. Y entonces, bueno, hay momentos que no son fáciles, naturalmente, pero yo digo que como un acto de amor con Cuba. Como cuando tú te casas y dices, en la buena y en la mala suerte estarán juntos. A la actividad como arquitecto di clase en la universidad. Me criticaron, me censuraron, porque efectivamente yo hablaba un lenguaje que le parecía que no era el lenguaje de la revolución. Naturalmente quería construir bien, que el arquitecto supiera construir. Eso es normal. Yo digo muy claramente que hubiera podido construir mucho más. Pero hubo una serie de razones por las cuales muchos proyectos se quedaron a nivel de proyectos solamente, ¿no? It was 1966 that I left Cuba. I couldn't take anything with me, nothing. And I arrived to Paris. I didn't know even that evening where I was going to sleep. And then, little by little, France was very, very good for me, and in a very short time, I was professor. In France, I have never done buildings that are not social. I use prefabrication, and even if it is very low budget, I try to put imagination in it. Nosotros decíamos que en la revolución hay que resolver, ¿no? Entonces, con fantasía e imaginación, y Porro tenía, fantasía tiene de sobra. I can have a European mentality, but I have my unconscious in Cuba. Él ha tenido mucha suerte en París, y yo muy poca suerte en Milán, pero él tuvo mucha suerte. Él también en París trabajó con libertad total.
En Milán, donde yo he estudiado, tenía todos los amigos. Entonces empecé a trabajar con un compañero de escuela mío. Catherine. He trabajado, pero no mucho, mucha reestructuración. Hice un edificio. Suerte, trabajaba también con cosas sociales de vivienda. Pienso que la arquitectura puede verse también como siendo la vida, donde uno sabe que tiene que seguir proyectando la vida y lo que pasa. No. Yo espero de encontrar a Fidel para hablar con él, ¿no? Y decir que claro, que un sistema cerrado muere. El sistema tiene que ser un sistema abierto para intercambiar. Para la ley de la termodinámica, ¿no? Un sistema cerrado no recibe informaciones y muere. Después había el pabellón de la administración, el pabellón de la biblioteca, ¿no? Yo no iba muy a menudo a la escuela. Yo personalmente sí veía que eso se iba derrumbando, pero eran voces que no llegaban a nadie. Tú podías, es como gritar en el desierto. Entonces vamos a la escuela ya. Yo creo que era 92, 93, algo así. John Loomis vino con un grupo de gente de otro americano. Me decía que tenía un deseo de ir a ver a la escuela de arte, pero que siempre le había encontrado dificultad, pretexto para no poder ir, para no ir. The tour guides were not being cooperative, and they came up with a whole series of reasons. You know, the bus didn't have enough gas, or they're too far away, or we'll be interrupting classes. Tú tienes que pensar que la escuela de arte una vez no era bien vista por muchas personas. No le daba importancia que hubiese gente interesada en la escuela de arte, ¿no? And he said, look, if you're really interested in learning about them, I'll come and pick you up tomorrow and take you out there. Está solitario esto. Buenos días. Nosotros vimos todo, sí, las 5 escuelas. I think one of the most profound things that Roberto said that really resonated as he was walking through them, he says, well, despite the poor treatment and despite the deterioration, he felt that the schools still embodied all the hope for the future and all the enthusiasm that they had at the beginning of their design. Thus began the whole saga of how the book came about. Cuando yo llegué a ver el libro de John Loomis en el 97, creo que es el libro de John Loomis, y vi fotos de cómo estaban las escuelas en el 60 y tanto, y vi que estaban pintadas y que estaban con vegetación sembrada en donde estaba previsto por los arquitectos, me maravillé que alguna vez hayan pasado a una etapa anterior. And Victor said, well, you have to go visit, you know, the National Schools of Art. And he took us there, literally. And at that time, it was very easy to go there. It was all open. So we just went in and met some students, walked around, and we said, this is absolutely something to be preserved. Why isn't being preserved? I mean, this is extremely interesting and incredible architecture. And Victor explained that at that time, the country was not so interested. It wasn't paying that much attention to that kind of architecture, and in particular to the schools of art. Norma, sobre todo, estaba muy interesada en promover las escuelas al Watch. Septiembre del 99, las escuelas salen publicadas entre los 100 monumentos más dañados. The National Schools of Art were one of the first modern sites that came into our watch list. And I think by far one of the most important we have today.
Nos encontró a nosotros tres y dijo, es la primera obra de arquitectura moderna que hemos puesto en un momento a salvar con los arquitectos vivos. Entonces decimos, bueno, apúrense, porque no va a ser para mucho tiempo que se queden vivos, ¿no? Then I thought, okay, now we're going to really try to do something. Unfortunately, because of the embargo, we were not able to actually fund work at the site directly, which that was the intention. That's what we really would have liked to do at that time. Entonces, la World Monument Fund no pudo ayudar porque decían que no podía, a Cuba no podía llegar ninguna ayuda. If our hands were untied in order to be able to support sites in Cuba, we would jump at the opportunity. La escuela llegó a un grado casi paupérrimo. Había personas que pasaban por esa escuela y decían que si eran ruinas antiguas. Aquello era una ruina, realmente, y a uno le dolía. Le dolía a los que habíamos estudiado en esa escuela, que esa escuela estuviera en tan difíciles condiciones, estuviera deteriorada. Y hubo una reunión del Consejo Nacional de la UNED. There was a reunion at the Union of Artists and Writers about what they were going to teach in high school. Y en esa reunión del Consejo Nacional asistió Fidel. Entonces yo lo único fue que me paré y pedí las palabras, fui al micrófono y expliqué la importancia que tenía la escuela, que la escuela era un símbolo de la cultura de los 60. 60 prácticamente era el símbolo que se estaba destruyendo. Y yo dije, yo lo que quiero proponer es que nos reunamos, estudiantes, profesores, todo el mundo sepan de esta escuela, que nos apoyen para iniciar una campaña internacional o una cruzada para salvar la escuela. Porque el Estado cubano no está en condiciones de salvarla. Y Fidel inmediatamente dijo, ¿cómo que no estamos en condiciones de salvarla? Fue una respuesta evidentemente de orgullo. Las palabras que se pronunciaron, las cosas que hemos visto, demuestran que esta escuela existe. Aquí se podía tomar aquella frase y decir, bueno, yo canto, yo practico la música, yo forjo artistas, luego existo. Él allí reveló que la escuela se había detenido en la construcción porque había una persona que le había dicho a él que aquello ya no había por qué seguirlo construyendo. Porque esta escuela se paró cuando en el Ministerio de Obras Públicas declararon inconstruible la escuela. And he said, you know, there was an awful stupid man who told me during all these years that this was a bad architecture. And you can be sure that it was just like my eyes, nothing I love more than this architecture. Yo defendí los proyectos de eso. No era ningún especialista, pero me gustaron aquellos proyectos. Y traté de que hiciéramos ese. And they convinced him that what they have to do was Soviet Union architecture. And now they realize that all these prefabricates are not adapted to the Cuban climate and that it's a disaster what they did. And I think he changed of mind. But you can change of mind. I have changed of mind so many times in my life. No, pero quiero decir que la gente cambia de opiniones, ¿no? Según las circunstancias. Nosotros tenemos que proponer un día terminar esa escuela, pero completa. La que yo vi, la novia aquella de la cual me enamoré yo, aquel día que me trajeron el conjunto de aquello, ignorante. Sin embargo, me pareció tan maravilloso aquello, me gustó tanto. Siempre nosotros pensamos que Dio Lotto eso se iba a reestructurar, a rehacer. Nunca habíamos perdido la esperanza. Entonces en 99
nos renovó la esperanza y pudimos creer con base que esto se iba a terminar. One day, Selma Diaz called me and said, Ricardo, do you trust me? I said, yes, Selma, of course I trust you. And would you do anything I ask you? Yes, I would do anything you ask me. And she said, you go tomorrow, no, you go today to Air France and you buy the ticket for the first plane to Havana and you come. I said, but what for? She said, you trust me? Yes, I trust you, so do it. Tú eres una bestia sagrada. En Cuba los jóvenes arquitectos tratan de aprender de las escuelas de arte, pero nunca te han oído. Entonces es muy importante que tú vayas. I began my lecture saying, Ricardo Porro has been a very criticized man. But believe me, only idiots are not criticized, and they were giving me my place. Thank you very much. And I began my lecture. Dejo esto aquí. Sí, sí. Okay. So here we are. Yo creo que me he pasado la vida aprendiendo de los otros. Siempre me fue un aprendizaje. A veces hasta para ir en contra. Pero hasta para ir en contra cuando uno reacciona a algo, eso es muy sano. Y eso me parece muy bueno. Claro, fue extraordinario porque la asistencia que tuvimos fue extraordinaria de estudiantes de las escuelas. They made a lot of very beautiful speeches about my schools of art, which I am grateful. And they are restoring my schools of art. Las primeras intervenciones se hicieron, me parece, en el 2003. Bueno, se empezó la Escuela de Porro porque no había que agregar nada, era solamente restaurar. This is a very beautiful classroom. This is the mural painting classroom. Muy fuerte cosa. Qué fuertes son. Qué fuertes son. Uno mira estas cosas. Oye, pero no. Mira, esta arquitectura es de parto. Yo hice un parto en esta arquitectura. Y esto es lo que sale del parto. Así mismo. Esto es lo que sale del parto. That is what I want, a goddess of fertility. To be a goddess of fertility for young people. Linda. Son muy narcisos. Sí, es un narciso, sí. Sumamente narciso, yo sé. Yo entiendo perfectamente que ustedes deben estar un poco choqueados conmigo, pero... They have made a restoration, which I don't approve totally. I think they have made awful things. But anyway, they are still alive, and they can stand for many years. Ya de las 5 escuelas, ya dos escuelas están terminadas. Y ahora me toca la mía, ¿no? Y yo esperé muchos años, pero ahora pienso que sí se va a construir. Eso es un proyecto que tú no puedes ver como un proyecto que ha nacido en la misma época. Un proyecto que se ha desarrollado a lo largo de 45 años. Bueno,
Toda esa parte no se construyó, se quedó 65, esto puede calcularse el 30%. El teatro no está construido, la platea tampoco, es otra cosa tampoco. No quiero hacer una arquitectura que parezca hecha todos los 60. Había personas que querían que lo encontraba y me decían, no, tú naturalmente ahí existen los planos, tú vas a hacer la escuela como en los años 60, no, naturalmente no. Me gusta bastante en el sentido que yo también tengo una visión diferente, más madura, de Cuba, del teatro, de la arquitectura, de todo, ¿no? De la escuela, del teatro. Y cuando en el 60 se empezó la escuela de arte, había otro espíritu, ¿no? No teníamos comisiones que nos censurara, que nos dijera que estaba bien, no estaba bien. Y que eso son las mentalidades burocráticas que todavía existen y que le hace la vida imposible a gente muy talentosa. Ya propia para el hormigón. Todo esto, Mosquera, lo tenemos implementado. Madonna, è arrivato fin là, hai visto? Che c'è un muro verde, una parete, un bosque, dei boschi, degli arboli, no? Mira que la escuela, así como ruina, tiene una fascinación tremenda, que cuando sarà terminata sarà otra cosa, come lo era. Sei dove? Nella parte bassa? Qui? Inclinata? La parte bassa. Bueno, saranno 4 o 5 anni, speriamo di sopravvivere per averlo. Cacho es uno de los artistas más importantes de Cuba. Él tiene obras suyas en el MoMA de New York, en Alemania. Entonces Cacho estudió aquí en la Escuela de Arte Plástica. Cuando vio los dibujos, digo, ¿por qué no vamos a hacer una exposición juntos en ballet? Sí. Y yo pongo mi cosa, tú pones tus dibujos que son interesantes. Conceptualmente es de verdad una oportunidad mostrar la arquitectura de una escuela y el trabajo de quien ha participado en la escuela, ¿no? Pero yo lo pondría justo acá, ¿no? El hecho que una arquitectura pueda inspirar a los artistas es lo perfecto, ¿no? It doesn't matter that you don't know about architecture. You know that you are at a special place. And you can feel that, and you can feel that energy. And I think that's what the architects wanted to do and understood. Se trabajó con mucho cuidado. Había gente que construyeron eso, que sabían construir. La escuela ayuda a desarrollar la imaginación artística, la apoya. La cantidad de pintores, de músicos, de dramaturgos, de cineastas, bailarines, que han nacido de ellas o que han crecido en ellas o que se han formado en ellas. Una buena parte de la cultura cubana de hoy en Cuba e incluso fuera de Cuba está marcada por esas escuelas. Bueno, maestro. Bien, bien. Sí. Bien, Sí. bien. No, si quiere bajar por allá, lo mismo. No, yo estoy fuerte también. Vamos los dos. Tú sabes.
Inspirati la papaya de porro. Ah, no. Fíjate que todo otra forma. Eso son inspiradas a las papayas que están en los árboles. Los árboles están llenos de símbolos fálicos y de fruta. Sí. Y el próximo año volverá a despedirse. El próximo año me vuelvo a despedir si estoy vivo. Ajá, ¿cómo que no? Si estoy vivo. ¿Cómo que no? Te retrata muchas veces. ¿Vienen en el avión o no vienen en el avión? Ahora No, yo vengo. Si estoy vivo, yo vengo, ¿verdad? Yo vengo ya con una idea y con toda una cosa preparada, pero quiero decirle, si estoy vivo, porque es muy posible que de aquí al año que viene yo esté en el cielo, con los angelitos y todo, allá arriba. Esta escuela se va a hacer. Nadie sabe cuántos días o meses o años va a vivir, pero yo tengo esperanza que ustedes me defiendan y defiendan la idea de que esta escuela superior con que se soñó hace 40 años se construye.